Ya, buenos días compañeros, buenos días ingeniero. Nosotros vamos a hablarle sobre lo que es la norma ISA y los diagramas PID. Nuestro grupo está integrado por John Cisneros, mi persona Kevin Melendres, Andrés Montero, Ricardo Orozco y Edison Yup. La norma ISA 5.1. Las siglas ISA nos representa la Sociedad de Instrumentación Americana. Esta norma establece de manera uniforme y estándar los medios de representación, la identificación y funciones propias de los instrumentos o dispositivos, sistemas de instrumentación utilizados para la medición, seguimiento y control, presentando un sistema de designación que incluye sistemas de identificación y símbolos gráficos. Esta norma tiene por objetivo satisfacer los distintos procedimientos de los diversos usuarios que necesitan para identificar y representar gráficamente equipos de medición, de control y sistemas. Este tipo de norma es usada para normar esquemas o planos PID. Dentro de las principales aplicaciones de esta norma tenemos las siguientes. Es aplicable para la industria química, industria petrolera, generación eléctrica, para planos de aire acondicionado, refinadoras de metales y varios procesos industriales más. Fuera del ámbito ingenieril, las aplicaciones que este tipo de norma tiene es astronomía, navegación y medicina. La aplicación para lo que son diagramas de procesos, sus principales denominaciones son ejemplos para la enseñanza, fichas técnicas, diagramas en sus sistemas de instrumentación, diagramas lógicos, diagramas de lazos en procesos, descripciones funcionales, dibujos de construcción. Este tipo de norma, al momento de identificar los instrumentos, los identifica de dos maneras, mediante símbolos alfanuméricos. Como podemos ver aquí a continuación, se establece para cada instrumento 3 letras y 3 números, que por lo general se encuentra de esta manera. Las letras lo que nos señala son la identificación funcional del instrumento, mientras que los números pueden representar el número de instrumento, el número de lazo o el número de área. La primera letra que se encuentre asignado a cada instrumento representa la variable, mientras que las dos siguientes se puede decir que son constantes. En este caso, T representa lo que es temperatura, C, control y indicador. Ordenando esta denominación, obtenemos que es un control indicador de temperatura. El número 103 lo que indica es el número de instrumento, el número de área o el número de lazo. Esto depende del número de áreas que exista en la empresa y de la representación que se vaya a realizar. En el siguiente ejemplo podremos notar que tenemos de igual manera tres letras. En este caso la primera letra es la P. Como se había mencionado, la primera letra es una variable. En este caso es presión. Entonces, de igual manera, ordenando, podemos obtener que es un controlador indicador de presión. Ahora podemos notar que tenemos 4 números. ¿Qué representan estos 4 números? Como se había mencionado, si se tiene en la empresa 2 o más áreas, entonces se debe especificar el número de área, el número de lazo y el número de instrumento que se está utilizando. A continuación, mi compañero. Continuando con la exposición, tenemos que se refiere a ¿para qué sirven estos planos? Tenemos que en un diagrama de tuberías de instrumentación o PID muestra las tuberías y los componentes relacionados del flujo de un proceso físico. Se utilizan más comúnmente en el campo de la ingeniería. Son usados para indicar cómo están interconectados los diferentes elementos del proceso y funciones de cada instrumento. Función y propósitos de los PID. Los PID son fundamentales para el mantenimiento y modificación del proceso que representan gráficamente. En la etapa de diseño, el diagrama también ofrece la base para el desarrollo de esquemas de control del sistema, como el análisis de riesgos y operabilidad, ASO por sus siglas en inglés. En el caso de las instalaciones de procesamiento, se trata de una representación gráfica de los detalles clave de las tuberías de instrumentación, los esquemas de control y apagado, los requisitos de seguridad y normativa y la información básica de arranque y operación. A continuación, mi compañero. Bueno, continuando con la exposición, tenemos qué información se puede encontrar en los planos. Como ya se mencionó, el diagrama PID, o también conocido como diagrama de instrumentación y canalización de la planta, es un esquema donde se registra todas las instrucciones sobre un diagrama de flujo de proceso. Este permite asociar cada elemento de medición y o control con un código al que comúnmente se denomina tag del instrumento. Los símbolos y nomenclaturas que se utilizan en los diagramas de instrucción están desarrolladas en diversos estándares, como ahora lo estamos manifestando con la norma ISA.
Los sistemas de control de procesos se representan en diagramas de tuberías utilizando símbolos normalizados, los cuales pueden estar representados como instrumentación, tuberías, bombas, motores y otros elementos auxiliares. Los instrumentos de lazo de control se representan por un ciclo con una letra designada del instrumento, así como el número de identificación del lazo de control al que pertenece. En esta parte tenemos un ejemplo de un diagrama PID. Los criterios para la elaboración de un diagrama. Primero, en los equipos. Los equipos deben mostrar cada elemento que lo está incluyendo. Entre ellos debemos tener las unidades separadas, unidades en paralelo, resumen de las especificaciones de cada equipo. En las tuberías debe incluir todas las líneas, incluyendo las purgas, las tornas de muestra, y estas deben estar especificadas, como el tamaño al cual se va a emplear, por lo general debe estar designado por un estándar, el espesor, el material de construcción y el aislamiento, el tipo de espesor. En la instrumentación se debe identificar indicaciones sobre registradores, controladores y se deben mostrar los lazos de control principal. Y finalmente en los servicios auxiliares, en estos se deben identificar los puntos de entrada y los puntos de salida. También nos muestra que una alternativa para realizar esta identificación puede ser nombrar cada tubería y las especificaciones de cada línea. Nos dice que también es importante que el tamaño físico de las operaciones unitarias, las cuales van a ser más relevantes, deben guardar una relación con el tamaño del símbolo a emplear en el diagrama. La información que se va a registrar y la que se va a utilizar para los lazos de control y los procesos, la ubicación de los circuitos en el diagrama debe indicar dónde se obtiene la información del proceso e identificar las medidas que se van a realizar. ¿Y cómo se trata la información de cada identificación? Mediante un número dentro de una caja del diagrama PID. En esta parte tenemos la identificación del instrumento. En esta parte ya lo mencionamos en las primeras diapositivas de la presentación, en las cuales teníamos una primera letra que iba a estar denominado o va a ser una variable, unas letras sucesivas que van a ser las funciones, el número de lazos y un sufijo. En el número de lazos se representa el número de lazo de control en el cual se encuentra el instrumento dentro del proceso. Por ejemplo, tenemos FRC 102A, el número de lazo va a ser 102. Esto significa que el control registrador del flujo de número 102. La primera parte va a ser el control registrador del flujo, el número va a ser el 102, el número de lazo y la construcción de 25. El sufijo se usa para identificar dos o más instrumentos en un mismo lazo de control. Si el control registrador de flujo FRC 102 recibe la señal de dos transmisiones de flujos separados, las etiquetas de cada transmisor se puede escribir de la siguiente manera: FT 102A y FT 102B. A y B van a ser los sufijos. Las primeras letras representan las variables, como ya se los había mencionado, y tenemos variables que van desde la A hasta la C. Descripción de cómo los círculos indican la posición de los instrumentos. Estos van a ser los símbolos. Van a estar símbolos de montado en el tablero, que van a estar normalmente accesibles al operador, unos que van a estar montados en el campo y otros una ubicación auxiliar que también va a estar normalmente accesible al operador. Entre ellas tenemos instrumento discreto o aislado, display compartido, control compartido, función de computadora, control lógico programable. Símbolos estándar. Las líneas puntuadas indican que el instrumento está montado en la parte posterior del panel, el cual no es accesible al operador. Entre ellos tenemos instrumento discreto, función de computadora, control lógico programable. Funciones simples. Entre las funciones simples tenemos montado localmente o en el campo, montado detrás del tablero de control, montado en el panel de control. En esta parte tenemos un ejemplo que nos dice montado en el panel de control número 5. En esta parte nos especifica el número. Las funciones múltiples. Entre las funciones múltiples tenemos montado localmente o en el campo, montado detrás del tablero de control, montado en el panel de control. Estas se diferencian por tener dos círculos a diferencia de las simples. La simbología de línea de conexión de instrumento a instrumento. Entre ellas tenemos la conexión de proceso o suministro, que también va a ser conocida como la alimentación,
señal neumática, señal eléctrica, el tubo capilar, la señal indefinida, línea de software, línea mecánica, señal electromagnética, señal hidráulica, la simbología de las funciones. Entre la simbología de las funciones más utilizadas tenemos la sumatoria, el promedio, la diferencia, proporcional, una integral, la función no lineal, función de tiempo, mayor, menor y límite alto. Entre las simbologías de los elementos finales de control tenemos las válvulas. Aquí en estos gráficos están representadas las diferentes válvulas que podemos encontrar con su diagrama. Los actuadores. El actuador es un dispositivo capaz de transformar energía hidráulica, neumática o eléctrica a la activación de un proceso con la finalidad de generar un efecto sobre un proceso automatizado. Entonces, en estos cuadros tenemos la simbología, la descripción y la imagen de cada uno de los actuadores. En este caso tenemos los actuadores más representativos para realizar el diagrama. La simbología de equipos de proceso. Entre la simbología de equipos de proceso tenemos la bomba en línea, compresor seleccionable 1, desplazamiento positivo, bomba giratoria, bomba seleccionable 1, bomba seleccionable 3, una tubería accionada por motor, un ventilador seleccionable 1, un ventilador de flujo axial, una bomba centrífuga, un ventilador seleccionable, una bomba giratoria, una bomba dosificadora, un compresor seleccionable, un compresor giratorio, una bomba de aspiración, un ventilador centrífugo y un ventilador de flujo axial. Acá tenemos más representaciones, entre las que tenemos intercambiador de calor, torre de refrigeradora, intercambiador de calor, hervidor, una caldera, un condensador. A continuación, mi compañero va a explicar un ejemplo más detallado sobre estas simbologías. Bueno, a continuación le hicimos un ejemplo y le pasamos a un programa de planos. Este programa estaba muy interesante, ya que tenemos, al momento de hacer uno nuevo, tenemos varias opciones para el diseño. Y específicamente estos planos se puede hacer en ingeniería industrial, y aquí hay una opción donde están los planos de instrumentación. Entonces, previamente ya está hecho el plano de instrumentación, donde al lado izquierdo están todas las formas de tubería que hay en los PID. También tenemos los equipos en general, tenemos los equipos centrifugadores, los equipos de compresión, los equipos machacadoras, los filtros, los equipos de transferencia, unos mezcladores, motores, periférico y las bombas. También tenemos recipientes y válvulas. Es un programa muy complejo que es el EDRAUMAX. Entonces aquí previamente ya está diseñado el ejemplo que se va a explicar posteriormente. Y este software es fácil de manejar y está bastante entendible. A continuación, mi compañero. Bueno, yo daré sobre la descripción del ejemplo que se pudo simular. Entonces, tenemos como ejemplo, bueno, la simulación de un intercambiador de calor que servirá para condensar vapor. Entonces, tenemos como primer punto que este tiene está formado por tres familias. La familia 301, que va a ser la familia que va a controlar el vapor. La familia 203, que va a ser que controle la variable de nivel. La familia 101, que va a ser la que controlará el flujo de proceso. Y aparte de ello, tenemos que para el intercambiador de calor tiene dos entradas, la de vapor, que está en la parte superior, y en la parte izquierda tenemos lo que es la entrada por el flujo de proceso. Entonces comenzamos que la primera entrada, que es la de vapor. Entonces, para que entre el vapor al intercambiador de calor, tiene que pasar por un proceso. El proceso es el que ingresará por una válvula de temperatura que está con las siglas TV
y representada por un lazo 301. Y a su vez está montado en el campo. A su vez, esta mandará una señal neumática, como se le ve aquí. Esta mandará una señal neumática a un TT301. Esto es un transmisor de temperatura de lazo 301A y montado en un panel de control. Entonces, como vemos que tenemos un lazo 301A, entonces esto va a estar conectado, van a ser el mismo transmisor de temperatura, pero con diferente lazo nada más. Por eso lo denotamos con una letra A. Entonces, esto por medio de un transductor va a andar transformará la señal neumática a una señal eléctrica, como se lo estoy representando en línea entrecortada. Esto mandará lo que es un TIC 301, que es un controlador e indicador de temperatura de lazo 301, que estará montado en un panel de control. Esto a su vez mandará una señal eléctrica a un transmisor de temperatura de lazo igual 301B, que es el mismo transmisor de temperatura que tenemos en la parte superior del lazo 301A, que a su vez estará conectado al intercambiador de calor por esta tubería, que es un tubo capilar. Entonces, cuando unimos este tubo capilar con el intercambiador, esto nos podrá dar la temperatura aquí en la parte del TIC, que es el controlador indicador de temperatura. Aquí se denotará tanto la temperatura del intercambiador y tanto la temperatura del flujo del vapor. Entonces, entonces, en este caso decimos que la temperatura del intercambiador, si es mayor a la temperatura de entrada, si esta parte se cumple, entonces manda la señal eléctrica, transforma esta señal eléctrica a la neumática, y esto hace que la válvula se cierre. Eso es como primer parte en la entrada de vapor. Entonces tenemos la segunda entrada, que es el flujo de proceso. Entonces esto entra al intercambiador y esto da una salida. Entonces, para que ingrese al intercambiador tiene, por ejemplo, esta válvula TV, que es válvula de temperatura de lazo 101, que estará montada en el campo. Como este FC nos dice que significa fail open, que significa en caso de falla eléctrica de suministro de aire, esta se tendrá que cerrar mecánicamente y dejará de pasar el flujo. Entonces, en la parte de salida de cuando ingresa este flujo de proceso tenemos lo que es el TW101, que significa un termopaso de lazo 101 montado en el campo. Este termopaso lo que nos brinda es proteger al transmisor de temperatura, que es que está a continuación, TT101, transmisor de temperatura. Entonces, mandará una señal eléctrica a un TRC. Un TRC es un control registrador de temperatura de lazo 101 que estará montado en un panel de control. Y a su vez, estará anclado a un TAHH, que significa una alarma de alta temperatura. Y esto también mandará una señal eléctrica a un TS, que es un interruptor de temperatura, y a su vez esto también estará conectado por una señal eléctrica a un TAL 101, que es una alarma de baja temperatura. Entonces decimos que si la temperatura de salida en esta parte del TT, si la temperatura de salida es alta, nuestra alarma de temperatura de alta temperatura se anclará y esto nos mandará, como decir, la señal a un TS. El TS es el interruptor de temperatura. Entonces, esto nos mandará una señal y esto transformará la señal eléctrica a neumática y esto hará que se cierre la válvula. En cambio, el TEAL, que es una alarma de baja temperatura, por ejemplo, si la temperatura es demasiado baja, solo este se activará y esto mandará lo que es la señal al TRC, al control registrador de temperatura. Pero antes de eso tendría que pasar al TS, de ahí al TRC, que es el control registrador de temperatura, y esto a su vez igual cerrará la válvula en sí, hasta que se regule la temperatura. Eso es en la parte del flujo de proceso. Igual, tenemos en la parte igual de salida del intercambiador, en la parte baja, tenemos que está conectado a un LT. A un LT que significa un transmisor de nivel de lazo 203 que estará montado en el campo.
Esta a su vez mandará una señal eléctrica a un LIC 203, que significa controlador e indicador de nivel de lazo 203 y montado en un panel de control. Esto, a su vez, por medio de un transductor, nos transformará la señal eléctrica a una señal neumática. Y esto hará que se cierre la válvula o a su vez se active la válvula de nivel 203 que estará montada en el campo. Y este FC es como el FC de acá. Nos dice que era un fail open. En caso de falla eléctrica de suministro de aire, esta tendrá que abrirse mecánicamente. Y esto arrojará lo que es el flujo el flujo de vapor. Y esto sería todo con respecto al ejemplo que se proyectó, que es un intercambiador de calor que servirá para condensar vapor.